Por otro lado, el problema de la hipertensión es una enfermedad crónica. Es una enfermedad muy frecuente, más de algún familiar de ustedes es hipertenso. Y la farmacología, las casas farmacológicas han creado una serie de productos diferentes para tratar este problema, pero obviamente ustedes no van a ser loros que van a ir a repetir lo que les diga el visitador médico, sino van a utilizar medicamentos sabiendo dónde específicamente van a funcionar. Y para eso tienen que conocer la fisiología del sistema que controla la presión. Dicho esto, este es un concepto general donde dice que la presión está regulada por el volumen sanguíneo, la resistencia periférica total y la frecuencia cardíaca. O sea, vamos a hablar aquí de gasto cardíaco contra ¿qué? Contra resistencia, ¿verdad? Esa es la presión arterial. Me imagino que ya todos estudiaron su tema, ¿verdad? O sea, cuánto tenemos de presión en las arterias depende el gasto, cuánto sale y cuánta resistencia están haciendo nuestros vasos. De esto ya se ha hablado incluso en el laboratorio de RCP, de manera que deberían de ser temas que ustedes ya tienen bien controlados. Los mecanismos reguladores ajustan estos factores por retroinhibición o retroalimentación, como ustedes conocen, con la finalidad de compensar las desviaciones que se producen. De manera que, desde el punto de vista fisiológico, obviamente sístole hay mayor presión, diástole hay menor presión, y esto ya lo vimos también cuando se habló del ciclo cardíaco, ¿verdad? De manera que es otro concepto que ustedes tienen claro. Pero dentro de la sístole y la diástole tenemos los rangos de presión arterial que ustedes manejan, que en un adulto como ustedes sería más o menos 120-80, 120-70, 110-70, más o menos es la presión que tienen ahorita, y cuando se acerca el examen se les va para arriba, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, entonces vamos a tener aquí un recipiente grande con un volumen grande de sangre que tiene muy poca resistencia. La presión se va para arriba. Pero si ustedes miran acá, la presión acá no está igual de arriba que esta, porque conforme la distancia se va yendo más lejos, va a bajar un poquito. Pero ¿qué pasa si constreñimos aquí cerramos este vaso? ¿Qué pasa entonces? Disminuye la cantidad de sangre que está llegando. Entonces dijimos que la presión va a ser volumen contra resistencia. Entonces, ¿qué pasa con la presión acá? Entonces, la homeostasia va a hacer una serie de factores reguladores que lo que va a tratar es de mantener la presión arterial dentro de los rangos que hemos estado mencionando. Eso es los mecanismos reguladores. Entonces hablamos de un control rápido y un control a largo plazo. Un control rápido, un ejemplo que me pueda decir que sea un ejemplo catastrófico, que necesite un control rápido de la presión arterial, ¿quién se anima? Lógica. Una hemorragia. Ahí tiene que haber un mecanismo rápido que trate de regular eso. Si no, se les muere el paciente, ¿verdad? O sea, antes de que llegue la ambulancia, ya el cuerpo está haciendo algunos mecanismos para mantener la presión. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos el sistema nervioso autónomo. Simpático, parasimpático. De estos dos, el simpático va a tener la actividad más importante. El simpático va a ser vasoconstrictor y en algunos casos vasodilatador. ¿Cuál es el ejemplo de una acción vasodilatadora del sistema simpático? ¿Dónde? No oigo nada. Digan, Andrés, hombre.
sin miedo, no les va a pasar nada. En el músculo esquelético puede haber acciones vasodilatadoras, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Las vasoconstrictoras mediadas por receptores alfa y las vasodilatadoras mediadas por receptor beta. El receptor alfa va a ser, el neurotransmisor va a ser la noradrenalina, que es el principal mediador del sistema simpático. Pero a nivel suprarrenal se libera noradrenalina y adrenalina. La adrenalina va a actuar sobre los receptores beta. ¿Ok? Ahí estamos. Bueno, entonces, el más importante para la regulación va a ser el simpático. Inerva casi todo el sistema de vasos, con las excepciones que tienen ustedes aquí, capilares, y está poco inervados los esfínteres capilares y la mayoría de las beta. Entonces, ¿qué pasa si hay vasoconstricción a nivel arterial? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa con la resistencia ahí? Sin miedo, hombre, díganme. ¿Qué pasa, Juan? Si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia y eso va a producir aumento de la presión. Y cuando hay contracción a nivel de venas, del sistema venoso, ¿qué va a pasar? Aumenta el volumen de sangre que regresa hacia el corazón. Al aumentar el volumen, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Aumenta y por lo tanto también la presión. ¿De acuerdo? Entonces es un balance, es un equilibrio, cantidad de sangre versus resistencia. Bueno, el parasimpático, ya dijimos que el papel es menor. Básicamente aquí se habla de que su principal regulación dentro de la presión arterial sería disminuir la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Recuerden ustedes que el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que es la sangre total que el corazón va a expulsar en un minuto. Pero ¿qué pasa si disminuye la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. ¿Ok? Y por lo tanto el volumen de sangre que está saliendo entonces disminuye. Entonces la presión arterial tendería a disminuir. ¿De acuerdo? Son conceptos básicos que sí los tenemos que tener bien claros, ¿verdad? Sin embargo, el papel preponderante aquí es del sistema simpático. Aquí les mencionan que tiene acción vasodilatadora y vasoconstrictora. Ya dijimos el ejemplo, ¿verdad? Del vasodilatador. Es muy potente a nivel de riñones, intestino, vaso y piel. Entonces, aquí viene otro ejemplo. Ya creo que ya se los mencioné en el laboratorio, los que han recibido el laboratorio conmigo. Un paciente que está deshidratado por un rotavirus, que es un virus muy frecuente en niños pequeños y que hay mucho en Guatemala, sobre todo en diciembre, enero, febrero. Viene un paciente que tiene infección por rotavirus, se deshidrata y llega a la emergencia aquí en el Rudo, el que está cerquita. De los órganos que se sacrifican para tratar de mantener el volumen circulante, uno de los más importantes es este. Y si no recurrimos, si no hacemos acciones rápidas para mejorar el volumen, esto a la larga va a dar lesión en el riñón, y esa es una de las causas de insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Entonces vemos cómo el cuerpo se defiende, pero empieza a sacrificar otros compuestos, otros órganos, perdón. Bueno. Menos potente la vasoconstricción en el músculo esquelético y en el encéfalo, ¿ok? Entonces aquí tenemos, este sería el sistema nervioso autónomo, que ya ustedes lo conocen muy bien. La cadena ganglionar acá, simpática, y vemos cómo esta cadena prácticamente está llegando a todos los vasos y al corazón, a todos los vasos sanguíneos, arterias y venas. Y el sistema a nivel del bajo, que sería el sistema parasimpático, básicamente su papel va a ser a nivel del corazón, ¿verdad? Y básicamente a nivel del corazón, principalmente a nivel de las regiones auriculares. Acuérdense que el simpático a nivel del corazón llega casi a todo el corazón.
El parasimpático casi solo son las aurículas y específicamente el nodo senoauricular, que es donde va a disminuir la frecuencia cardíaca. Pero esto se supone que lo tienen ustedes bien claro, ¿verdad? Ahora bien, va a haber un centro vasomotor que va a ser un centro encargado del control de la actividad de los vasos sanguíneos, que vemos acá, que este centro vasomotor, que es el que tenemos aquí, lo que quiero que vean acá es cómo está con mucha interacción a nivel cortezas, encéfalo, otras regiones. Aquí está parte de lo que es el sistema límbico, porque por ejemplo en casos de ataque, eso es demostrado más en animales, ¿verdad? En caso de que un animal se prepare para el ataque, estimula el centro vasomotor. ¿Para qué? Para producir, aumentar la presión arterial y prepararse para el ataque. O sea, hay mucha información, lo vamos a ver ahorita. Entonces el centro vasomotor está localizado bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Y tiene una área vasoconstrictoria, una área vasodilatadora y un área sensorial que recibe estímulos sensoriales de diferente tipo. Obviamente la región vasoconstrictora va a ser la responsable de estimular vía sistema nervioso simpático para producir vasoconstricción. La zona vasodilatadora, su acción es inhibir a la vasoconstrictora, ¿verdad? Al inhibir a esta, disminuye la estimulación y va a disminuir la presión arterial. Y la región sensitiva, que va a estar recibiendo aferencias de un montón de lugares, y en base a la percepción de estímulos, así va a ser la respuesta que va a estar dando este centro vasomotor. El centro vasomotor se asocia a esto. O sea, los vasos sanguíneos mantienen cierto grado de contracción, que es lo que está permitiendo que se mantenga la presión arterial. O sea, nosotros no podemos andar ahí tranquilos caminando con una presión arterial muy baja porque nos quedamos tirados en media caminada. Entonces el tono vasoconstrictor mantiene un tono, así como el tono del músculo esquelético mantiene cierto grado de contracción vascular, principalmente arteriolar, para mantener la presión arterial. Y el ejemplo que les ponen ahí en su texto es qué pasa cuando a una señora, que es lo más frecuente que miraba yo, porque yo soy pediatra, le ponen anestesia epidural para hacer una cesárea, le meten en la aguja de la espalda, le inyectan el anestésico, ustedes ya saben cómo actúa el anestésico, ¿verdad? Y se produce un bloqueo. Entonces, ¿qué pasa con las regiones donde está bloqueado todo eso? Ahí llega inervación del sistema nervioso simpático. Ahí lo que hace es como que fuera un corte, ¿verdad? Solo que es fármaco. Entonces, ¿qué pasa con el tono vasomotor de esa parte del cuerpo hacia abajo? Se cae. Pero el anestesista ya lo sabe. Ya está preparado, ya la tiene con un suero. Si hay necesidad, le abre todo el chorro para que le entre un montón de líquido, para controlar que no se le caiga mucho la presión arterial. Pero si bloqueamos el sistema simpático, se nos viene la presión arterial para abajo. Y eso también lo miran ustedes con pacientes con lesión medular. Cuando hicieron el laboratorio ese, se les mencionó el choque espinal, ¿se recuerdan? Y eso es una lesión en la médula, que esa sí es una lesión, la otra es una lesión inducida por fármaco. Ahí, al interrumpirse la comunicación, el paciente se queda tirado y la presión se le viene para abajo. Es tan fuerte el shock medular que incluso solo con quererlos parar un poco, la presión se les cae y se desmayan. Entonces, eso es la relación que tiene esto con el tono vasoconstrictor, que deriva de la acción del centro vasomotor mediado por el sistema nervioso autónomo, específicamente el simpático. ¿Okay? Bueno. También el centro vasomotor va a tener estas características. Va a tener cierto grado de control de la actividad cardíaca. Obviamente, ya sea que sea la zona vasoconstrictora, va a estimular la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y eso, al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión. O vía el área inhibidora,
al bloquear la vasoconstrictora y además estimular el sistema vagal, disminuye la frecuencia cardíaca y por lo tanto la presión también baja. Entonces tiene una doble acción. El hipotálamo también ejerce control sobre el centro vasomotor. La corteza motora también tiene acción sobre el centro vasomotor. ¿Okay? Esto es importante porque recuérdense que se habló de que al hacer ejercicio inmediatamente empieza a haber ya vasodilatación. O sea, está regulado todo, la actividad motora con la vasodilatación, porque todo está comunicado. Y esto que les había hablado de las fibras beta, que son básicamente el músculo esquelético, ¿verdad? Donde la estimulación va a ser mediada por la adrenalina que es liberada por la médula suprarrenal. Recuérdense que cuando se estimula el sistema simpático, este va a estimular a la médula suprarrenal para que libere mediadores, que serían la noradrenalina y la adrenalina, ¿verdad? La noradrenalina, porque esa no la produce el sistema simpático. El sistema simpático solo produce noradrenalina, pero la médula produce noradrenalina y adrenalina, solo que la adrenalina va a actuar sobre receptores beta y a nivel del músculo va a producir una ligera vasodilatación. Eso, o sea que se sale de lo que hemos estado hablando, es la excepción. Bueno, entonces aquí hablamos de mecanismos de regulación rápida de la presión arterial. Como por ejemplo, se constriñen las arteriolas, se constriñen las venas. Ya dijimos que al constriñirse las arterias aumenta la resistencia, por lo tanto la presión se va para arriba. Al constriñirse las venas, aumenta el retorno de sangre, el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial también. También estimula, se aumenta la frecuencia cardíaca. Y si se aumenta el inotropismo cardíaco, esto va a hacer que haya más volumen saliendo. Y esto aumenta otra vez la presión arterial. Este sistema entonces va a ser rápido, el sistema nervioso. Aumenta al hacer ejercicio y al haber alarma o estrés. O sea, cuando alguien está malo del corazón o tiene hipertensión, le mandan a hacer pruebas de esfuerzos, porque al empezar a hacer ejercicio, la presión arterial empieza a subir por varias razones. La liberación de adrenalina, liberación de noradrenalina, aumento del retorno venoso, etcétera, etcétera. O sea que es normal que esto suceda. Lo que hay que evaluar es, después de terminado el ejercicio, qué tan rápido regresa todo a como debe de ser. ¿Ok? Y en el estrés, que este es el ejemplo que tienen clásico en el libro, es el animal que va a atacar, que está en estrés, se pone con la presión alta, tiene mediaciones del sistema nervioso simpático, como se recuerdan ustedes, dilatación del iris, etcétera, etcétera. O el estrés de los exámenes. Hay algunos de ustedes que andan hipertensos por ahí en esa época, ¿no? Andan todos estresados. ¿Cuáles? Aquí vamos a hablar ahora de algunos receptores de presión, que se llaman varoreceptores o receptores de presión. Realmente son receptores de distensión. Les llaman en spray. ¿Quién entendió por qué les llaman en spray? Nadie entendió. Cuando ustedes echan un spray no es un punto fijo, sino amplio. Entonces son receptores que se abren así. ¿Y por qué se abren así los receptores? Porque cuando hay distensión se ven estimulados, ¿ok? Por eso que les mencionan en spray. Es por la forma física. Entonces estos receptores van a ser capaces de percibir el estiramiento. O sea, varoreceptores o presorreceptores. Hay en las carótidas internas y en el callado de la hoja. ¿Y qué pasa cuando se estiran? ¿Por qué se estiran? Porque aumenta la presión. Entonces en ese momento van a ser estimulados. O
se pueden inhibir, se pueden hacer más chatos si baja la presión. O sea, son capaces de responder a los dos casos. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Aumenta la presión arterial, hay distensión. Entonces la respuesta al estimular estos receptores sería bajar la presión arterial. ¿Y qué pasa al revés? Si la presión arterial baja, hay constricción, vasoconstricción, se chupan un poco los receptores, entonces la presión arterial tiende otra vez a... Esos son mecanismos de retroalimentación negativa, ¿verdad? Que tratan de compensar. ¿Okay? Los niveles de presión no se estimulan siempre. Ahí tienen ustedes los valores cuando la presión baja más o menos a 60, 70. Y los receptores aórticos se manejan con presiones 30 mililitros de mercurio más elevadas. O sea, tienen el umbral más alto. O sea, responden más rápido, por decirlo así, a las variaciones de presión. Pero los dos responden a variaciones de presión.